Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga. Posiblemente sea San Alfonso María de Ligorio el que escribió algunos de los conceptos más sorprendentes para los oídos protestantes con respecto a María. Consistiendo el gobierno de Dios en justicia y misericordia, los dividió reservando para sí la justicia y cediendo a su madre la misericordia para que todos los beneficios que dispongan los hombres pasen por sus manos virginales y ella los reparta según quiere. Este es un texto, un pasaje literal de lo que escribió San Alfonso María de Ligorio con respecto a María. Y en él está diciendo claramente que todos los beneficios, todas las bendiciones hacia los hombres pasan por las manos virginales de María. Esto es prácticamente afirmar que Dios renunció a una propiedad que es inherente de su carácter, el amor. Con lo cual lo identifica la Biblia. Eso lo encontramos en Primera de Juan 4:8, al igual que en Juan 3:16. Así que Ligorio llega a pronunciar ciertas afirmaciones que son extremas. En el arca de Noé hasta los animales se libraron de las aguas del diluvio y bajo el mando de María quedan salvos los pecadores. Otro famoso texto de Ligorio. En el transcurso de los siglos, la Iglesia Católica ha sufrido un proceso de adaptación y este proceso la llevó a adoptar elementos paganos que en un principio no tenía. Y entonces, al integrar su culto, inmediatamente pasan a ser santificados. Fue, recordemos, Cirilo de Alejandría en el año 431 después de Cristo, cuando en un famoso sermón, quien aplicó a María la mayoría de los términos de los paganos, que Éfeso justamente le habría aplicado a otra diosa llamada Diana. Es decir, el catolicismo toma de las diosas paganas y su veneración elementos y los ubica en la adoración a María. No fue la iglesia la que tomó la iniciativa, sino el pueblo. Y finalmente, las semblanzas, por ejemplo, de Astarte, Cibeles, Artemisa, Diana, Isis, que son antiguas diosas, fueron dando forma a lo que hoy justamente conocemos como el culto a la Virgen María. Es decir, todo esto de la mariología viene del paganismo. Y los invito a mirar uno de los videos que he colocado hace algún tiempo atrás, titulado Mariología, donde vemos el origen de este tipo de adoración. Pero miremos cuáles son las semejanzas que hay entre la Virgen María y la diosa Isis. Hasta se puede llegar a trazar ciertos paralelismos entre la Virgen y la diosa Isis. Obsérvese, por ejemplo, que los rituales de la divinidad egipcia se realizaban de la siguiente forma. Isis era una diosa egipcia. Se hacían procesiones. A Isis se la presentaba como buena, como compasiva. Había rituales de abstinencia y también de purificación. Y algo muy importante, que es como se le llama hoy a la Virgen María, se le llamaba a Isis mucho tiempo antes de que María naciese en este mundo, y es la reina del cielo, que es justamente un título que se le da a María. Su figura estaba ricamente adornada con joyas, y en las procesiones la imagen de Isis era conducida por los sacerdotes con mucha tonsura.
En el ritual se realizaba un bautismo por aspersión de agua bendita y se la conocía como la Madre Dolorosa. ¿Encontramos semejanzas con María? Claro que sí. También hay semejanzas de la Virgen María con Cibeles, otra antigua diosa pagana. A Cibeles se le conoce como la madre de los dioses y era una diosa frigia cuya, digamos, adoración se introdujo en Roma en el año 204 antes de Cristo. Se la llamaba indistintamente la madre de los dioses, Cibeles, la gran madre. Este fue uno de los últimos cultos en rendirse al cristianismo, pero fue uno de los títulos de María. Madre de Dios se le llama, al igual como se le llamaba a Cibeles. Y tiene una reminiscencia inhabitable con esa pagana. Hay otras semejanzas, como por ejemplo que algunos estudiantes de arte perciben cierto parecido entre las estatuas de María y de la diosa Cibeles. Es bien sabido que en el monte Vergino, cerca de Avellino, en los Apeninos, allá en Italia, no muy lejos de Nápoles, los peregrinos visitan actualmente un santuario de la Virgen, justamente en el mismo sitio donde antes era un lugar de adoración en el templo de la Gran Madre, Cibeles. Nos referimos entonces al culto también de imágenes cuando se adora a María y su imagen. Y esta es una manifestación muy conocida dentro del catolicismo. Esta práctica que se estableció definitivamente dentro de la Iglesia justifica a la Iglesia Católica esta expresión religiosa de adorar de muchas formas. Recordemos que esto de adorar imágenes no aparece por ninguna parte en el Nuevo Testamento como una expresión de adoración. Por el contrario, en el Nuevo Testamento encontramos manifestaciones y amonestaciones a salvaguardar de esa expresión al culto cristiano primitivo. Pero entonces nos preguntamos cómo se inicia la adoración de imágenes dentro de la Iglesia Católica. Dice un autor, los habitantes de Italia y Grecia nunca se alejaron verdaderamente de la idolatría de los viejos tiempos. Lo más que se logró fue hacerlos cristianos solo en la superficie. Con muchas otras prácticas mitológicas, forzaron al clero hacia el culto a las imágenes. Cuando la Iglesia Católica en sus inicios vio que muchos de sus seguidores no hacían realmente exactamente lo que la Iglesia Católica hacía y que además tenían otro tipo de manifestaciones y de adoraciones paganas, la Iglesia Católica hizo lo que ha hecho durante toda su historia, y es tomar parte del paganismo, hacerle un baño y colocarlo como una doctrina o como una práctica, como un rito dentro del catolicismo. Esto es lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho a través de la historia, acomodarse a los tiempos. Hoy en día, por ejemplo, ya sabemos que el Papa ya empezó a apoyar los matrimonios del mismo sexo, cosa que antes se condenaba. ¿Para qué? Para agraciarse con las multitudes. Aparentemente, en el transcurso del siglo IV, dos movimientos contrapuestos se desarrollaron y dentro del cristianismo. Uno se llamó el ascético y el otro ritual o ceremonial. Eusebio adjudica a Constantino el Grande la idea de recomendar la nueva religión, o sea, el cristianismo, a los paganos, a fin de que transfirieran todos esos ornamentos que pertenecían al paganismo y los colocaran entonces como algo que era parte de la Iglesia Católica. Entonces la adoración a María
Y la adoración a imágenes no es algo bíblico, no es algo que el Señor haya establecido. Sencillamente es algo que la iglesia ya prostituida, corrompida, decidió tomar de los paganos para que ellos se convirtieran al catolicismo y continuar con su adoración, pero ya no en nombre de otras diosas falsas antiguas, sino a nombre de la Virgen María y de muchos otros santos, que es lo que la Iglesia Católica ha diseñado. El cristiano debe mantenerse puro, fiel hasta la muerte, no dejarse llevar por costumbrismos, no dejarse llevar por tradiciones, que es lo que llena a la Iglesia Católica y a muchas otras. Nosotros nos regimos por lo que la Biblia dice, en un escrito está. Y el escrito está, dice claramente que solo a Jesucristo hay que servirle, hay que adorarle. Y que solo es Dios el que merece la veneración y solo a Él se le debe rendir culto. Ni a la Virgen María, que no tiene ningún sustento bíblico, ni a ningún santo. Ninguno de ellos puede interceder por nosotros. Dediquemos nuestra vida y nuestro servicio a alabar al Señor y hacerlo en el nombre de Cristo Jesús, el único Salvador. Que el Señor les bendiga.